Problema número 2 del trabajo integrador dice: el siguiente gráfico registra la variación del peso en gramos de una paciente en función del tiempo de tratamiento realizándose controles mensuales, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es analizar funciones que describen variaciones entre magnitudes, ¿sí? En este caso, las dos magnitudes que se relacionan, por un lado es el tiempo en meses, que va a estar representado sobre el eje horizontal, y la variación del peso, o sea, cuánto sube y baja la persona durante este tratamiento, ¿sí? Bien, lo primero que me pregunta es, identifica las variables, o sea, justamente estas magnitudes que acabamos de nombrar se llaman variables. La variable que se representa sobre el eje horizontal siempre se va a llamar variable independiente, ¿sí? Porque es algo que yo no puedo controlar. Por ejemplo, el tiempo transcurre y yo no lo puedo detener ni volver atrás, ¿sí? En este caso, la variable independiente estaría representada por el tiempo en meses. Y la variable dependiente se va a representar siempre sobre el eje vertical, sobre el eje de la Y. En este problema, la variable dependiente es la variación del peso en gramos, ¿sí? Acá sí lo puedo controlar esta variable, ya que la variación del peso del paciente va a depender de si respeta o no, en este caso, la dieta del tratamiento. Bien, esas son las dos variables, ¿sí? Independiente sobre el eje horizontal, dependiente sobre el eje vertical, ¿sí? Bien, dice, ¿durante cuánto tiempo se registró el peso de esta paciente? ¿Sí? Vamos a ver la gráfica, ¿dónde comienza? ¿Sí? Como me pregunta sobre el tiempo, voy a mirar el eje horizontal. Comienza en el mes 0. ¿Y cuándo termina este tratamiento? Fíjense que la gráfica, ¿sí? Sube, baja y termina acá en este último punto, que va a registrar el último mes de tratamiento, ¿sí? Me pregunta qué representa esto en la función. En este caso, el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente lo vamos a llamar dominio, ¿sí? Todos los valores que toma la variable independiente, desde que empieza la función hasta que termina, lo llamamos dominio, ¿sí? Entonces, para poder responder a esta pregunta, vamos a poner lo siguiente, miren, dominio, y vamos a poner en la primera coordenada cuándo empezó el tratamiento, en qué mes, ¿sí? Recuerden que el tratamiento empezó acá y acá estamos en 0. Y cuándo terminó en el mes 18, ¿sí? En este caso el dominio es 0,18, ¿sí? Bien, después me dice entre qué valores varió el peso de la paciente durante el tratamiento y qué representa eso en la función. Acá lo que tenemos que mirar es el punto mínimo, o sea, cuánto fue lo mínimo que bajó, ¿sí? La función, el punto más bajo, ¿sí? Y el punto más alto. Fíjense que en este caso llegó a bajar, ¿sí? Menos 3.500, o sea, en este caso sería 3,5 kilos, ¿sí? Eso sería lo mínimo que pudo bajar durante el tratamiento, y lo máximo que aumentó fue 1 kilo, ¿sí? Recuerden que en este caso 1.000 gramos equivalen a 1 kilo. Estos 1.000 es lo mismo que decir 1 kilo. Acá subió 1 kilo, bajó 1, bajó 2 y bajó 3 kilos, ¿sí? Lo mismo, vamos a expresar como imagen el punto mínimo, menos 3.500, y el punto máximo, que fue 1.000, ¿sí? ¿Y qué va a representar esto en la función? En este caso, al conjunto de valores que toma la variable dependiente, ¿sí? Que toma la variable dependiente, acá, cuánto fue lo mínimo, cuánto fue lo máximo, lo vamos a llamar imagen, ¿sí? Los valores de la variable independiente se los llama dominio, y a los valores de la variable dependiente se los llama imagen. Bien, después nos pide indicar intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Acá lo que voy a observar en la gráfica es cuando la función decrece
o cuando la función crece o se mantiene constante, ¿sí? Cuando una función, fíjense en este intervalo la función está decreciendo. ¿Por qué? Porque a medida que los valores de la variable independiente aumentan, ¿sí? Yo acá me estoy corriendo en este punto, pasó de 0 a 1 y acá pasó de 1 a 2, los valores de la variable dependiente disminuyen, van cada vez más para abajo, ¿sí? Este sería un intervalo de decrecimiento. Y para poder indicarlo voy a mirar siempre el eje horizontal, ¿sí? Lo vamos a marcar así, miren. Vamos a poner intervalo de crecimiento y vamos a mirar siempre el eje horizontal. Fíjense, en este caso es de decrecimiento, porque está decreciendo, va desde 0, ¿sí? Decrece hasta este punto, que estaríamos, si miro el eje horizontal, estoy en el punto 2, ¿sí? O sea que desde 0 hasta 2 decreció, ¿sí? Bien, fíjense, ¿qué pasó acá, en este pedacito de la gráfica? Acá los valores de la variable independiente aumentan, porque va de 2 a 3. Y también aumentan los de la variable dependiente, porque pasó de menos 2500 hasta 2000. Acá la función creció, ¿sí? Entre 2 y 3 la función creció. Bien, entonces, entre el 2, el mes 2 y el mes 3, fíjense que la función creció, ¿sí? Venimos acá, ponemos intervalo de crecimiento y ponemos que entre el mes 2, del mes 2 al mes 3, la función creció, ¿sí? Seguimos observando el gráfico. Fíjense que entre el mes 3 y el mes 4, la función permanece constante, está de forma horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que el mes pasó un mes de 3 a 4 y ella se mantuvo en el mismo peso, ¿sí? Bajó 2 kilos de su peso inicial y no aumentó ni bajó, ¿sí? En este caso lo vamos a llamar intervalo constante, que fue entre el mes 3 al mes 4, ¿sí? Acá en vez de poner la A, pueden también poner un punto y una coma, ¿sí? Cualquiera de los dos estaría bien. Bueno, seguimos observando la gráfica un poco más, después lo terminan de completar ustedes. Fíjense en que entre el mes 4, acá arrancó el mes 4, ¿sí? Aumenta hasta llegar al mes 8, o sea que entre el mes 4 y el mes 8 aumentó, ¿sí? Entonces voy a venir a donde dice crecimiento y voy a poner que entre 4, de 4 a 8 meses estuvo en crecimiento, ¿sí? Bueno, y así seguimos observando la gráfica. Fíjense que acá decrece nuevamente entre el 8 y el 9, del 9 al 10 vuelve a crecer y desde el mes 10 hasta finalizar el tratamiento siempre estuvo decreciente, ¿sí? Ahí tenemos entonces los intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo van a ir completando ustedes a medida que lo van observando, ¿sí? Recuerden que siempre nos fijamos sobre el eje horizontal. Y por último nos va a pedir indicar el conjunto de positividad y negatividad y ceros. ¿Y qué representa esto en la situación? Bien, el conjunto de positividad, ¿sí?, se expresa de la siguiente manera. Miren, le ponemos la C de conjunto, el positivo arriba, ¿sí? Estos van a ser los intervalos de positividad. ¿Y cómo me doy cuenta? Voy a mirar la gráfica y me voy a fijar esos intervalos donde la gráfica queda por encima del eje de las abscisas, del eje de las X, ¿sí? O sea, yo voy a tapar y me voy a fijar dónde quedó el gráfico por encima del eje horizontal. Fíjense que quedó en este pedacito, ¿sí? O sea, empezaría de este. Siempre voy a mirar el eje, los valores del eje horizontal. Desde el mes 6 hasta el mes 9 estuvo por encima
y desde el mes 9 hasta el mes 11 también estuvo por encima del eje de las X, ¿sí? Lo podemos poner así entonces. Desde el mes 6 hasta el mes 9 y después desde el mes 9 hasta el mes 11. Bien, miremos ahora el conjunto de negatividad. Ahora vamos a hacer al revés. Voy a tapar la parte superior del eje X y voy a mirar en qué intervalo la gráfica quedó por debajo, ¿sí? Acá quedó la gráfica por debajo y en este intervalo también, ¿sí? Entonces, donde dice C menos, voy a poner en qué intervalo estuvo por debajo del eje X. Desde 0 hasta llegar a 6 estuvo por debajo. Desde 0 hasta 6. Y después estuvo por debajo desde 11 hasta 18. ¿Sí? Bien, eso sería el intervalo de negatividad. Y después me dice el conjunto de ceros, o sea, donde la gráfica tocó el eje horizontal. Fíjense que tocó en el mes 6, en el mes 9 y en el mes 11. ¿Sí? Justo en esos puntos la gráfica volvió a pasar o atravesó el eje de las X. ¿Sí? Sería en el mes, vamos a abrir una llave, en el mes 6, en el mes 9 y en el mes 11. ¿Qué significa esto en la función? Que cuando la gráfica vuelve a atravesar o pasa por el eje horizontal, quiere decir que la persona volvió a pesar lo mismo que al empezar el tratamiento. Fíjense acá. Supónganse que acá la persona pesaba 98 kilos, ¿sí? Bajó de peso, volvió a subir, se mantuvo, vuelve a subir de peso y cuando llegó al mes 6 volvió a pesar lo mismo que pesaba el día 1 de tratamiento, ¿sí? Si pesaba 98, en el mes 6 volvió a pesar 98. Seguimos la función, miren, vuelve a subir de peso, vuelve a bajar y en el mes 9 vuelve a pesar 98 kilos. Vuelve a subir, vuelve a bajar, cuando llega al mes 11 vuelve a subir o vuelve a mantener su mismo peso inicial, el mismo peso que tenía acá, ¿sí? En el mes 0. Y después siguió bajando, ¿sí? Hasta el mes 18 logró bajar 3,5 kilos, ¿sí? Entonces, cuando nos pregunta qué significa la función, que el conjunto de ceros me dice que pesa lo mismo que cuando empezó el tratamiento, ¿sí?